el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo primero. Antes vamos a decir unas cosas generales. ¿Estoy siendo escuchado? Parece que sí, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro. Fuerte y claro, dice ya. Bueno, te voy a decir unas cosas un poquito generales y después el capítulo 8, que es el capítulo de ahora. Primero, el capítulo 8 comienza la segunda visión de este libro de Ezequiel. La primera comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 3. O sea, la primera visión, 3 capítulos. Después hay 4 capítulos, es decir, el 4, el 5, el 6 y el 7, donde no es una visión. En realidad lo que hay son 2 capítulos, el 4 y el 5, donde en 2 capítulos hay 4 señales. O sea, no hay discurso ahí, no es un discurso. Y en el 6 y 7 hay 2 discursos, o sea, 2 mensajes. Y cuando llegamos al 8, comienza la segunda visión. Y la visión son 4 capítulos, 8, 9, 10 y 11. 4 capítulos, 2 visiones, una de 3 capítulos al comienzo y una de 4 capítulos que comienzan aquí donde vamos a leer en el capítulo 8. Para mí es muy importante que esté ordenado, o sea, que tengamos el orden del libro. Lo otro que vamos a decir da la impresión, no lo puedo asegurar del todo, pero es mi primera apreciación que los pecados se han ido agravando. O sea, uno eran los pecados que tienen que ver con Jeremías, el libro Jeremías, y el libro de Jeremías, una palabrita que puede encerrar los pecados, sería la palabra adulterio. O sea, es un problema matrimonial. Esto es Jeremías. Y cuando llegamos aquí a, ¿cómo se llama? Al capítulo 8 y lo que sigue, en realidad Ezequiel, el pecado más bien es de los hijos contra los padres. Es otro tipo de pecado. No que no haya adulterio como en Jeremías, no, sí hay adulterio espiritual en todas partes, pero el énfasis. Por eso decimos que aquí el pecado parece agravarse. Ahora son los hijos que se levantan contra Dios. Y eso es lo que parece enfatizarse muy especialmente en esta segunda visión. Entonces, fíjense el versículo 6, antes de leer del 1 al 6, vamos a leer el 6. Me dijo entonces, hijo de hombre,
¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta es como la primera abominación. Tengo una prima, en realidad tenía, porque a la 1 o 2 semanas murió. Argentina, de Salta, el lado norte, murió en un asilo. Y uno se pregunta por qué allá. No tengo muchas respuestas y no soy jueza de lo que pasó, haya pasado, no tengo idea. Pero ella tenía su casa hermosa, grande, cara. No era cualquier casa en Argentina. Y murió en un asilo. En su casa grande vive una de sus hijas, pero no vive la madre. Quizás por eso en los 10 mandamientos nos dice en uno de sus mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Pueden haber muchos pecados directos contra Dios, pero este mandamiento es clave para que uno pueda sopesar bien el tremendo pecado que significa no honrar a su padre y a su madre. Ya parece que poniendo enfrente el sentido de este capítulo. Si los hijos aprenden a honrar a su padre y a su madre, entonces entenderán lo que significa honrar a Dios. Eso. Si los hijos aprenden a honrar el matrimonio, entonces van a decir, no cometerás adulterio, y el último mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, eso más o menos sería el énfasis en Jeremías. Pero donde estamos aquí, el énfasis parece ser ¿dónde está Dios en realidad? Ya, creo que hemos dicho algo para avanzar, pero vamos a leer ahora. Capítulo 8, versículo 1. En el 6.º año, en el mes 6, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ya, una explicación. Cuando habla del 6.º año, está hablando el 6.º año de la deportación de Joaquín, o sea, un rey. Quedan 11 años
quedan 11 años desde la deportación para que sea la caída final de Jerusalén y su templo. Pero aquí dice que es el 6.º año, entonces cuando estamos aquí están quedando 5 años. 5 años más viene el juicio que aquí se habla. En el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Dónde estaba la casa de Ezequiel? Estaba en Babilonia, allá junto al río Quebar, junto con todos aquellos que habían sido deportados en la segunda invasión de Nabucodonosor. En la primera fue llevado deportado Daniel y los amigos de Daniel. Seguramente eran más de 3 o 4, pero tenemos claro que en la primera deportación estaba Daniel y sus amigos. En la segunda deportación estaba Ezequiel y unos 10.000 judíos más. Y en la tercera deportación, donde hay una masacre de los que quedaron, fueron deportados los últimos, y estos eran muchos más, pero muy mal, habían llegado al extremo de su inmoralidad y su pecado. Entonces, Ezequiel está allá en Babilonia y los ancianos de ese pueblo que estaban en Babilonia visitaron a Ezequiel en el momento, seguramente, cuando Ezequiel no estaba hablando, o ahora, después de estar en silencio, él seguía en su casa, no salía, y entonces los ancianos fueron a buscar la palabra de Dios allá a la casa de Ezequiel. Ahí estaban sentados. O sea, estaba sentado Ezequiel y estaban sentados los ancianos, todos sentados. Seguramente llevaban preguntas y él, al tener que responder, entonces viene la mano de Dios y dice: se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. O sea, Dios le va a dar una visión a él mientras está sentado con los ancianos sentados al frente. Y parece ser que él va a ir contando esta visión que dura 4 capítulos. Y al final todavía están sentados los ancianos delante de él. Miremos el capítulo 11, porque es del 8, 9, 10 y 11. Entonces miremos el capítulo 11 al final, donde dice, versículo 24, y me levantó el espíritu, me volvió a llevar en visiones del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, o sea, regresa. En la visión es llevado a Jerusalén y mientras está sentado físicamente con los ancianos, allá en Babilonia, él en el espíritu está en Jerusalén. Y entonces al final, cuando se termina la visión, dice, me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión
del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. O sea, llegó y terminó su visión y con ello el mensaje a los ancianos de Israel que estaban allá en Babilonia. O sea, 4 capítulos que sería la respuesta que Dios le dio por medio de Ezequiel a los ancianos en Babilonia, que se reunieron en la casa de Ezequiel. Bueno, es importante tener siempre un contexto, un ambiente, un escenario donde las grandes verdades son dadas. Dice el versículo 2, después que se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, seguramente él sintió que la mano de Jehová se posó sobre él, que lo tocó. Y él se dio cuenta que esa mano no era de ninguno de los ancianos que estaban sentados delante de él. Y dice, y miré. Eso parece que estuviéramos en el Apocalipsis cuando el apóstol oye la voz detrás de él y entonces se da vuelta y mira y ve los 7 candeleros. Aquí dice, y miré. Y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Lomo es la cintura, de las caderas, diríamos nosotros, la cintura. Desde la cintura de esta apariencia de hombre, o de esta figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Entonces uno puede decir que la apariencia era de hombre, pero su, su manifestación era de fuego, una parte, y de bronce refulgente o brillante, la otra parte. Todo esto es una teofanía. Es Dios manifestándose a Ezequiel. Esto no lo ven los ancianos que están sentados. A los ancianos que están sentados, solamente el profeta les cuenta lo que él está viendo. Y miré, dice, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, o de bronce brillante, de bronce bruñido. Era una teofanía, Dios manifestándose a Ezequiel. Es muy importante no perder de vista la teofanía por lo que se va a decir en los versículos que siguen. Dice que aquella figura de hombre que tenía mitad
fuego hacia abajo y mitad resplandor de bronce bruñido hacia arriba, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, o sea, por el cabello, por el mechón, por las mechas, diría uno, de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Imagínense que ahora Ezequiel está contando lo que Dios le está haciendo a Ezequiel para transportarlos en visiones a Jerusalén. O sea, lo que va a seguir contando después ocurre en Jerusalén. Seguramente ellos estaban consultando y preguntando sobre la situación de los 8 israelitas que quedaron en Jerusalén, en Israel. Y aquí está Dios con una manifestación de su deidad y con un poder del Espíritu, lo toma, lo levanta en visión, no físicamente, en visión, y lo lleva a Jerusalén. Tremendo, tremendo. Y dice, ¿dónde lo llevó en Jerusalén? A la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte. Habían puerta en la muralla de la ciudad y habían puerta en el templo. La impresión que da esto es que lo llevó a la puerta del templo que da hacia el norte, ahí donde estaba el altar, hacia el norte. Para uno que no es judío y quizás no muy instruido como el caso mío, me llama la atención que el templo tenga más de una puerta. En realidad tiene varias. La ciudad tiene, el muro de la ciudad tiene muchas, más de 10. Pero el templo tiene una al oriente, una al norte y una al sur. Y entonces, no sé si tiene más o no, pero mínimo tiene esa. Y entonces, ahí en la puerta del templo o de los terrenos del templo, ahí en el lado norte, por ahí entró Ezequiel, fue llevado por el Espíritu Santo y fue dejado en el patio, dice en el patio que estaba a la altura del altar. Dice, me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. O sea, no era en la puerta de afuera, sino en la de más adentro. Ellos tenían un atrio interior y tenían un atrio exterior. Entonces, pasado el atrio exterior, está ahora el Espíritu Santo con Ezequiel en la puerta del patio interior. Confío que me están siguiendo en realidad, hermano. Hay que poner mucha atención para poder retener en la mente, como si uno lo estuviera viendo, todo lo que pasa aquí. Entonces dice, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Y agrega una información que
nos va a traer a pensar. ¿Dónde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos? O sea, en esa casa, la casa de Dios, a la entrada del patio interior, o sea, donde se entra por el lado norte, no por el oriente, por el lado norte, ahí, inmediatamente entradito ahí a la puerta, a un lado o al otro, no sé, estaba la habitación de la imagen de celo que provoca a celos. ¿A quién provoca celos? Provoca a celos a Jehová. Una imagen dentro del templo, dentro de la casa de Dios, una imagen idolátrica, un ídolo. Imagínatelo. Y dice el versículo 4, y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, la gloria Shekinah, la gloria que había entrado cuando Moisés construyó el tabernáculo en el capítulo 40, no sé cuál es el último capítulo. La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y se instaló en el lugar santísimo. Ahora no es el tabernáculo, es el templo, pero las verdades son paralelas. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, la presencia del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Tendríamos que ir al capítulo 3, al final de la primera visión, y vayamos, por favor. Capítulo 3, versículo 22, 3:22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Este encierro dentro de su casa todavía parece que dura en el capítulo 8. Ahí estaba otra vez, antes, la presencia de la gloria de Dios. Y dice, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Esta es la gloria del capítulo 1. O sea, que usted lee el capítulo 1, versículo 28, a ver si vamos para allá. 1:28. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. La interpretación completa aparece aquí.
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahí estaba, tendría que leer el capítulo entero, del 1 al 28, para ver toda esa teofanía maravillosa, seguramente la más grande de todas las teofanías, por el volumen de información que hay acerca de la gloria de Dios. Ya, pero volvamos al capítulo 8. Dice, versículo 4. Y aquí estaba allí la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, o sea, ahí cuando ahora está en visión, dentro de la casa de Dios, le dice, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, dentro del templo, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo, y aquí me da una información muy importante. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Qué es lo que estaban intentando con esa imagen de celo? Desalojar a Dios, sacarlo de su casa. El templo era la casa de Dios, de Jehová. Era el santuario de Jehová, el lugar donde él era el dueño y tenía que ser reconocido como el dueño. Y viene la casa de Israel y pusieron una imagen de celo para que se sintiera mal, Dios se sintiera mal. ¿Y cuál era el objetivo final? Que se fuera, de la casa. Esto es lo que pasa con los viejitos. Yo no sé si ustedes han conocido historias que los hijos al final hacen, hacen cosas para que los viejitos se abusan de su casa y aún pidan que los lleven a un asilo. ¿Por qué mi prima dejó su casa? No tengo idea. Lo que sé que la dejó. He sabido que muchos hijos, cuando sus padres ya están viejos, tienen una casa grande y un viejito que ya no necesita una casa grande según ellos. Entonces, los hijos a veces, no todos, hacen algunas cosas para desalojar a sus padres de su casa. Por eso el mandamiento tan importante: honra a tu padre y a tu madre. Echarlo de la casa o convencerlos que se vayan no es honrar
a su padre y a su madre. Yo tengo que hacer en mi casa, porque mi suegra vivió con nosotros todos los últimos años hasta que ella partió. No estaba en su casa, porque su casa era Coquimbo, pero tampoco estaba en un asilo. Vino a vivir con su hija. Y yo sé que su hija honró a su madre, la honró hasta el último día. Yo recuerdo cómo hacía que mis hijas, o sea, las nietas, la atendieran en los últimos días de su vida. No estuvo en un asilo, no estuvo botada, no tuvo que mendigar la compañía de su familia, porque la familia nunca la sacó de su lado. Cuando digo la familia, digo su hija. Yo solamente era un observador, por supuesto, que observé cómo a mi suegra, su hija, la atendió aquí, en mi casa. Eso es lo que no estaba haciendo Israel. Israel le puso una imagen de celo para que Dios sintiera el golpe de esa presencia de la imagen que provocaba a celo. Vamos a decir algo de la imagen de celo. La primera vez que la imagen de celo es colocada en el templo es en los días del reinado de Manasés, el peor de los reyes de Judá, que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero esa imagen al final es sacada por el mismo Manasés que se arrepintió delante de Jehová, y en ese arrepentimiento él echó fuera de la casa de Dios esa imagen de celo. El arrepentimiento hizo que Manasés fuese aceptado y estuviese su nombre en la lista de la genealogía del Señor Jesucristo. Había sido un rey muy malo, hijo de David, pero que al final se arrepintió. Bendito arrepentimiento para un rey muy malo, muy contrario a la voluntad de Dios. Después viene un hijo de él, que se llama, si no me equivoco, Amón. Este hijo hizo lo malo delante de Dios y volvió a meter la imagen de celo dentro del templo, una segunda imagen. Se entiende que esa imagen era la imagen de una diosa cananea que sería Acera, con ese, Acera, una imagen de un dios cananeo.
Ese nunca se arrepintió. Pero vino el rey Josías, hijo de Amón. Y ese rey hizo lo bueno. ¿Qué hizo? Tomó esa imagen y la tiró para afuera y la destruyó por segunda vez. Una segunda imagen. La primera la puso Manasés y la destruyó Manasés. La segunda la puso Amón y la destruyó Josías. Y cuando la destruyó Josías, Josías tuvo un hijo y ese hijo puso la imagen de celo por tercera vez. Por tercera vez. Y es esa imagen de celo, la tercera imagen, la que aparece aquí en el capítulo 8 de Ezequiel. Entonces la pregunta del versículo 6 dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, para que yo me tenga que ir de mi santuario. O sea, aparece el gran objetivo de que esa imagen y esa idolatría haya invadido el templo, echar a Dios de ahí. O sea, una razón que no se me habría ocurrido, oiga, no se me habría ocurrido. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era desalojar al dueño de casa, desalojarla. Entonces, con razón dice, honra a tu padre y a tu madre el mandamiento. Porque existe esa inclinación en el corazón del hombre cuando el padre y la madre ya no tienen la utilidad, ni las energías, ni las fuerzas que tenían antes. Entonces se le ocurre al hijo o a la hija inventar la historia o hacerle un drama que hace que aún los padres se vayan de su casa. Algunas veces, oiga, la casa la venden y le prometen que ese padre y esa madre van a ser llevadas a la casa del hijo, de la hija, y le convencen, ¿para qué tu papá quieres una casa tan grande que ya no la puedes ni manejar? Vente a nuestra casa, aquí te vamos a atender como rey. Y mientras tanto nos ayudas tú en nuestros problemas económicos vendiendo tu casa. El hijo pródigo le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y su padre no había muerto. Y él ya estaba pidiendo su herencia. ¿Cuál era el objetivo del hijo pródigo? Irse y vivir esa vida perdida que él añoraba, pero perdida al fin, lejos de la casa de su padre. O sea, hay distintas razones por qué el dueño de casa quería ser desalojado o despojado de los bienes de su padre.
Ese es pecado terrible. Oiga, hermano, en el capítulo 9 viene el juicio, que Dios le hace de modo implacable a la casa de Israel y de Judá. Pero aquí nosotros estamos entrando en un pecado que era en una abominación que al parecer superaba en mucho lo que, lo que se había cometido hasta ese momento. Esta es la tercera vez que se pone una imagen para provocar el enojo de Dios, a fin de que se fuera. ¿Qué te parece, mi queridísimo hermano? Miremos la segunda abominación, y yo creo que por aquí estamos terminando. Dice, versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, en la visión tenía que cavar. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Jafán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, esta segunda cosa que hacían en la casa de Jehová era porque ellos ya no tomaban en cuenta a Jehová. Decían, ya no nos ve, ya se fue, ya no dice nada. O sea, no tiene ni la capacidad ni para retarnos, ni menos para impedirnos. Eso no es honrar a tu padre y a tu madre. O sea, tú ves que tu padre y tu madre se están volviendo viejitos, entonces ahora tú a tu padre y a tu madre, cuando mucho lo encierras en una pieza y todo el resto de la casa es tuya, para hacer con tus amigos lo que se te ocurre. No le tomas ni el parecer, no sabes ni cómo se siente, no entiendes si él está de acuerdo o no está de acuerdo, da lo mismo. Tú ya no lo tomas en cuenta. Oye, parece que yo me estuviera quejando, ¿ah? Pero tengo derecho a poner las cosas, que nosotros miremos cómo fue el pecado de Israel para con Dios.
empezaron a pintar en esa pared a oscura, secreta, todos los ídolos, los reptiles, a las bestias, los animales. Cada uno tenía su estilo favorito. Deshonraron a Dios, haciendo primero que se enojara y después llenándolo de sus abominaciones la casa y no tomándoles en cuenta para nada. ¿Cómo no iba a terminar yéndose? ¿Cómo no iba a terminar deseando salir de ahí lo que era su casa? Hermano, sigue leyendo hasta el capítulo 11 y vas a ver que Jehová se va de la casa. Termina fuera de la casa. En el capítulo 11, la gloria Shekinah ha llegado hasta el monte de los olivos. Salió de la casa, salió de la ciudad, salió del territorio aledaño y se estacionó en el monte de los olivos, al frente. Finalmente se pueden ver muchas cosas, pero el regreso a su casa en Israel ocurre en el capítulo 43 de Ezequiel, que va a ocurrir en el milenio, al final de los días, cuando Dios restaure física y espiritualmente a ese pueblo extraviado. Ojalá que nos demos cuenta y nos demos cuenta cómo para Dios es grave, gravísimo el pecado de ese pueblo aquí en el capítulo 8. La tareita para el próximo martes, Dios mediante, es leer el capítulo 9. Sigan leyendo el 8, porque quedan 2 abominaciones más en el capítulo 8 y después el juicio a ese pueblo en el capítulo 9. El Señor bendiga su palabra.